Buenos días, estudiantes de séptimo año de educación básica. Hoy lunes 11 de enero del 2021 vamos a dar inicio a nuestro primer repaso de la asignatura Ciencias Sociales, correspondiente al segundo trimestre de la segunda etapa, indicándoles estudiantes que vamos a repasar la semana número 8 con el tema Cambios en la vida y la cultura. ¿Cuáles son los subtemas a tratar? La modernización de la sociedad, producción cultural. La modernización de la sociedad. La modernización afectó a todos los estratos sociales. Así, por ejemplo, la vestimenta se volvió menos identificada con el nivel social y se popularizó el uso de la ropa como los pantalones jean. Se conservó la música popular tradicional indígena y mestiza y gracias a la radio se masificó el consumo de la música rocolera. ¿Qué significa rocolera? Tipo de música que incluye a varios géneros musicales, como pasillo, rancheras, boleros, entre otros. Como podemos observar en la siguiente imagen, en 1962, Leonidas Proaño fundó las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, cuyo objetivo era la realización de programas de alfabetización y evangelización de los indígenas. Bien, vamos a hablar sobre la radio. Las primeras transmisiones de radio se realizaron en el año 1923. En 1929 surgió Radio El Prado, en la ciudad de Riobamba, considerada la primera radiodifusora ecuatoriana. Para 1960 operaban cerca de 200 emisoras radiales. La radio se convirtió en uno de los medios de comunicación favoritos de la ciudadanía, debido a su inmediatez al transmitir información y por la variada divulgación de ideas, artes, ciencias y entretenimientos. Durante la década de los 50 y 60, era común que muchas familias se reunieran alrededor de la radio para escuchar radionovelas o radioteatros. En los años 60 aparecieron las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, de corte popular y comunitaria. Estas fueron mentalizadas con el objetivo de constituir una estación orientada a la alfabetización. Llegaron a crearse 350 escuelas radiofónicas y se estima que llegaron a unos 2.600 hogares, principalmente en la provincia de Chimborazo. Como podemos observar en la siguiente imagen, vemos la inauguración de la radio en Cuenca en el año de 1937. La televisión. La historia de la televisión comenzó en la segunda mitad del siglo XX. En 1960 fue instalada la primera antena en el puerto principal. Ese mismo año se otorgó permiso para operar la primera televisión ecuatoriana, Red Telesistema, que tuvo su sede en Guayaquil. Al principio se realizaban transmisiones en circuito cerrado, siendo los primeros colaboradores los familiares cercanos. Desde el puerto principal también se empezaron a importar los primeros televisores que en un principio eran productos costosos. En 1974, Teleamazonas comienza las primeras transmisiones a color en el país. En la década de los 70 surgen nuevos canales como Telecentro, Ecuavisa y Gamavisión. A su vez, nuevos patrones de consumo masivo que tenía como modelo la cultura norteamericana que llegaba a través de la televisión y el cine
se asentaron con firmeza en ciertos sectores de la sociedad. Estos cambios se manifestaron en la forma de vestir, la música y la popularización de la comida rápida, la cual cambió los hábitos alimenticios. Como podemos observar en la siguiente imagen, las primeras antenas de televisión en Quito se instalaron en 1964 en las laderas del Pichincha. Computadora, celulares e Internet. Las primeras computadoras llegaron al país a finales de la década de los 70, pero su uso comenzó a popularizarse a mediados de los 80, sobre todo con el modelo Apple II de la empresa Macintosh. Estas máquinas fueron muy demandadas por los abogados, ya que les facilitaba la redacción de textos. La masificación del consumo de la computadora llegó con el mejoramiento tecnológico y se volvió una herramienta necesaria en trabajos, centros educativos, dependencias gubernamentales, etc. A finales de 1993 ingresó al país la empresa Conecel, actual Claro, que dio inicio al servicio de telefonía celular en el país. Al principio, los celulares eran objetos de lujo cuyo consumo comenzó a popularizarse a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con el ingreso de nuevas operadoras en el mercado. El avance tecnológico logró masificar el consumo de celulares y en la actualidad se calcula que 9 de cada 10 hogares ecuatorianos poseen al menos un teléfono celular. El Internet llegó al país en 1992, cuando se fundó la empresa Equanet, por iniciativa del Banco del Pacífico. Desde 1996, su consumo empezó a popularizarse con la creación de cibercafés y la incorporación de este servicio en las universidades. Desde inicios del siglo XXI, se volvió una importante herramienta de uso cotidiano para comunicación, diversión y búsqueda de información. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, al 2017, el 55,63% de ecuatorianos utiliza Internet. Producción cultural. Los cambios provocados por la modernización de la sociedad también influenciaron en la expresión y transmisión del arte y la cultura. Así, a finales de los 60, se inicia una renovación de las artes plásticas que buscaba romper los esquemas del realismo. ¿Qué significa artes plásticas? Artes que utilizan materiales que pueden ser moldeados como pintura, escultura, cerámica, grabado, dibujo, etc. ¿Qué significa realismo? Género artístico y literario que busca representar al mundo tal como es. Bien, muchos artistas de este periodo se iniciaron con el expresionismo, pasando posteriormente al abstraccionismo y otras formas artísticas como la fotografía y el collage. Buscaban a través de diversas manifestaciones artísticas evidenciar la condición humana, explicada a través de la identidad, el mestizaje o la cultura latinoamericana. Entre ellos tenemos a los artistas ecuatorianos Nelson Román, Osvaldo Viteri, Hugo Cifuentes, Mario Solís, Ramiro Jacome, Aníbal Villasís, entre otros. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos una pintura de Osvaldo Viteri, titulada Quito me atrapó. Algunos artistas integraron el grupo BAM,
que significa vanguardia artística nacional, que se oponía a la cultura artística tradicional y defendía el arte informal y abstracto. En 1968 se llevó a cabo la primera Bienal de Pintura en Quito, organizada por la Casa de la Cultura. A su vez, el Grupo BAN organizó una antibienal que buscaba ser vanguardista y en la cual expusieron obras trabajadas con distintas técnicas artísticas. ¿Qué significa bienal? Exposición artística que se repite cada 2 años. Bien, en este momento, estudiantes, les voy a proyectar la actividad que corresponde a la semana número 8. Prestar mucha atención, por favor. En el primer punto de la actividad nos indica: escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 5 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el segundo punto de la actividad nos indica: responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 7 preguntas. En el tercer punto, complete el siguiente texto según corresponda. En el cuarto punto, buscar el significado de las siguientes palabras. Y en el quinto punto, dibujar una computadora, una radio, un televisor, un teléfono del siglo XX y ubicarle 3 características a cada uno. Bien, en este momento les proyecté la actividad de la semana 8, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de ustedes, estudiantes? Visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de la actividad estén correctas. Adicional, van a repasar la diapositiva que ustedes transcribieron de la semana número 9. Les recuerdo que la actividad y la diapositiva que ustedes transcribieron tienen que estar bien, ya que de ahí voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 2, correspondiente al segundo quimestre. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.